Hola mis queridos amigos de Acuario, bienvenidos a su canal Sami Tarot. El día de hoy te quiero invitar a suscribirte al canal, a darle like a este video y activar la campanita para recibir tus notificaciones. Quiero comenzar esta lectura del día de hoy con una oración de agradecimiento por todas aquellas bendiciones que hemos recibido hasta el día de hoy. Absolutamente todo, hasta el aire que respiramos, agradezcámoslo. También te quiero agradecer al universo, al Padre, a la Madre, a la Pachamama, a todos mis dioses y diosas y a los suyos también por las bendiciones que vienen, porque se nos viene una lluvia de bendiciones totalmente torrencial, una lluvia magnífica, fabulosa. Si tú también crees esto, escribe hecho está en los comentarios de este video, porque se nos viene algo totalmente espectacular. Y si lo creemos, es muchísimo más fácil que todo se haga realidad. Ya saben que nuestra mente llama, la palabra llama. Si tú tienes algún pedido de oración, lo puedes hacer en los comentarios de este video. Yo respondo en la menor brevedad posible, con todo mi cariño, con todo mi amor. Si esta lectura no resuena contigo, déjala pasar. Devuélvela al universo con muchísimo amor, con todo el amor que fue entregada a ti, a tus ojos y a tus oídos. Esta lectura tiene tres partes. La primera parte para mis queridos amigos y amigas que en este momento se encuentran en una relación, no importa si están en contacto cero, lo importante es que tengan esa persona especial en su corazoncito. La segunda parte para los solteros y la tercera parte para la economía. Bueno, voy a comenzar la lectura del día de hoy para mis preciosos y preciosas que en este momento están en una relación. Quiero que pienses en tu persona especial en este preciso momento. Que estoy barajando tus cartas, bajarando. Les cuento que yo tengo dislexia y a veces hablo al revés. Y a veces también escribo al revés. Bueno, mientras yo barajo tus cartas, piensa en tu persona especial, conéctate con él o con ella, piénsala, la puedes nombrar en voz alta, en voz baja, en tu mente, no importa, lo importante es que conectes con tu persona especial. Estas cuatro primeras cartas es lo que siente por ti tu persona especial, lo que espera de ti tu persona especial, lo que piensa de ti. Y estas cuatro siguientes es lo que les espera a ustedes en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, mi querido amigo y amiga que estás en esta relación, la verdad tu persona especial no es honesta contigo, no es nada honesta contigo. Bastante se está mostrando, es una persona bastante hipócrita, que se muestra de una manera y la realidad es que siente otra cosa. Al parecer en un momento de su relación estaba muy enamorado o enamorada de ti, pero ya no. Está muy desengañado, muy desengañada. No sé si fue que hubo alguna infidelidad de tu parte, pero es una persona que no tiene buenos sentimientos contigo en este preciso momento. Ya se le acabó el amor, ya se le terminó y en este momento lo único que siente es rabia y tiene el deseo de vengarse de ti. Bueno, ¿qué espera de ti tu persona especial? Tu persona especial quiere que, no sé, hay algún problema que tu persona especial tiene y tu persona especial quiere que tú lo ayudes a salir de esa situación. No sé si será de dinero, de leyes o algo así, o algo relacionado. Bueno, vamos a ver de qué se trata, de qué es que necesita tu ayuda tu persona especial. Bueno, es algo relacionado con alguna enfermedad o algún problema que tiene tu persona especial con alguien y quiere que tú le ayudes a resolver esa situación. ¿Qué piensa de ti tu persona especial? Que tú estás ciego o ciega y que cree que tú estás cumpliendo todos sus sueños y deseos con esta persona porque no te demuestra cuáles son sus reales intenciones. ¿Cuál es el futuro más bien cercano de ustedes en esta relación? Definitivamente que tu persona especial te sea infiel, totalmente, totalmente infiel, y te vas a enterar o lo vas a ver o la vas a ver y no le va a importar lo que realmente suceda contigo, lo que sientas. Parece que es una venganza bastante, bastante grande. Y mira que esta carta me está diciendo que cuando esto suceda, tú debes ser bastante prudente, muy prudente. No te quiero decir que no vayas a sentir, porque pues sí vas a sentir, porque si es una persona que tú quieres, que tú estimas en este momento, pues claro que te va a doler, a cualquiera le va a doler. Pero dice que en el momento que eso suceda, tú te muestres muy prudente porque podrían suceder cosas bastante desagradables y bastante trágicas en el momento que tú descubras esta infidelidad.
Inclusive podrías tener hasta pérdidas económicas por la situación, por tu reacción, por la reacción que tú puedas tener en ese preciso momento. Bueno, listo, si tienes que llorar, llora enfrente de personas que sean muy allegadas a ti. Si tienes que tomar, también hazlo enfrente de esas personas, pero que no te vean derrotado ni derrotada, que te vean feliz y que te vean triunfante, lo más feliz posible, que no te vean derrotado o derrotada definitivamente. ¿Cuál es el consejo de tus guías espirituales? Que te apegues a tu familia, a esas personas que realmente te quieren y te aman, que te apegues en este preciso momento porque de veras que los vas a necesitar en el momento en que esta bomba estalle con tu persona especial. Bueno, vamos a ver qué te dicen los angelitos en esta ocasión a mis queridos amigos y amigas que están en esta relación que al parecer está que hace hecatombe. Bueno, estos dos angelitos te dicen: mira, dice, el retiro avivará tu corazón. Bueno, lo que te estoy diciendo, es mejor que vayas comenzando a tomar distancia de esta persona porque la verdad es que quiere venganza. Esta persona quiere hacerte sentir de lo peor y es mejor que te comiences a retirar porque si no va a ser peor de lo que tú te esperabas. Este otro angelito te dice, estarás a salvo del crimen. Mira, wow, súper especial. Si tú estás convencido de esto, hecho está en los comentarios de este video, porque este angelito te está diciendo que a pesar de que esa persona se quiere vengar de ti, listo, lo va a hacer, te va a engañar, te va a poner los cuernos, te va a ser infiel, pero la verdad es que tú vas a estar como a salvo de ciertas situaciones que esta persona quisiera que escalen al momento de que tú te enteres. Tal vez quieres que reacciones de una manera bastante explosiva, inclusive para poderte denunciar o demandar por maltrato, por cuestiones así, y hasta de pronto para que puedas tener problemas legales, pero ya estás anunciado, entonces tú vas a saber cómo actuar y este angelito te dice que vas a saber hacerlo, ¿ya? Cultiva tu vida espiritual, trata de estar calmado y calmada y acércate a tus personas cercanas, a las personas que realmente a ti te aman. Bueno, esa ha sido la lectura para mis queridos amigos y amigas que están en esta relación bastante explosiva. Ahora vamos con los solteritos y solteritas. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo en este preciso momento. Bueno, y las 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este preciso momento, al parecer hay algún proyecto, algún plan, no sé de qué se trataría ese plan. Muy seguramente relacionado algo con algún negocio familiar o un trabajo con la familia, pero la verdad fue que no resultó nada bien, no resultó muy bien, porque tal vez hubo falta de planeación, falta de, no sé, de investigar un poco, o tal vez las personas con las que te ibas a involucrar de un momento a otro dijeron, no hacemos esto, y te dejaron como que viendo en esta situación a pesar de que tú eres una persona bastante confiable, eres una persona en la cual con la cual se puede trabajar y se puede negociar. Tal vez existen envidias para que tú realizabas este proyecto con estas personas y la verdad eso influyó en que estas personas se echaran de para atrás y que no realizaran este proyecto contigo. Independientemente de eso, al parecer tú tienes una persona mayor, podría ser padre, madre, abuela, tío, tía, de signo Géminis, Libra o Acuario, una persona con un carácter bastante fuerte y que te apoya. Y que es una persona que te va a ayudar a salir de esta adversidad, de ese problema en el que tú te encuentras por no haber podido realizar ese proyecto con estas personas cercanas. ¿Qué te espera en un futuro más bien cercano? Mira, éxitos en otros proyectos o en algún otro proyecto que tú vas a realizar. Pero mira que ten cuidado con estas personas envidiosas que yo te digo porque son personas que pueden seguir hablando y queriendo que tú fracases en cualquier cosa que tú quieras intentar, en cualquier cosa que si tú quieres sacar la cabeza por aquí, pum, te van a dar, si es por acá también, pum, te van a querer dar. Entonces, ten mucho cuidado con esas personas. Parecer son personas bastante cercanas a ti
y van a hacer que tú como que pierdas en el interés en aquel proyecto, en aquellos proyectos o trabajo que tú quieras emprender, pero no, tú no te vayas a dejar influenciar por esas personas y ponle ganas porque tú eres un guerrero, una guerrera que sale adelante de cualquier situación, ponle ganas a eso, porque mira que si eso no es así, te vas a sumir en una depresión, que eso sí te va a incapacitar, la verdad, para trabajar, para tener buenas relaciones interpersonales. Inclusive vas a necesitar de ayuda profesional médica para poder salir de esa depresión. Entonces, ya sabes, lo que la tarotista te dice que va a pasar, lo negativo, tú lo puedes evitar. No es para que le des la razón a la tarotista diciendo, ay, sí, eso pasó, eso también lo pasó. No, yo lo hago o lo hacemos, es para que tú tengas la advertencia y tomes otro rumbo totalmente diferente. Entonces, éxito en tus proyectos. Ponle muchas ganas para que no vayas a salir tan perjudicado en esa situación. El consejo de tus guías espirituales, que sigas siendo esa persona fiel a ti mismo, fiel a tus principios, leal a ti mismo, esa persona tan sensible y tan entregada a los demás de una forma razonable, y que sigas adelante con tu trabajo. Eres una persona de unos sentimientos totalmente hermosos, maravillosos, pero hay personas muy envidiosas que cuando ven que a uno le están ayudando o les están ayudando, entonces también quieren, y no solamente quieren, sino que quieren perjudicar a los demás. Entonces vamos para adelante, mis queridos solteritos y solteritas. No os preocupéis que todo puede salir bien si tomas acción en este preciso momento. Mira, este angelito te va a anunciar algo. Bueno, si tú no quieres escuchar consejos de esa persona mayor, de tu tarotista, de tu horóscopo, entonces tus guías espirituales te van a hablar en sueños. Este ángel te dice, en sueños tendrás revelaciones. Mira, espera dentro de las 10 noches siguientes, está muy pendiente de tus sueños, lápiz y papel al lado de tu cama. Apenas te despiertes, recuerda tu sueño, apúntalo y averigua el significado. Bueno, ¿qué te van a hablar en sueños? Este otro angelito es complemento al anterior, te dice, esclarecerás un misterio del alma. Mira, súper especial. Este angelito te está diciendo a ti que tú vas a entender la misión de tu vida, que vas a entender por qué estás aquí en este planeta. Si estás convencido también de eso, de que esto va a suceder, escribe hecho está en los comentarios de este video. Lo vas a entender y esto te va a traer a ti una claridad para todo, para absolutamente todo, para tu vida personal, económica, profesional, absolutamente en todo, porque cuando uno sabe la misión de su vida, sabe hacia dónde va, ¿ya? Cuando uno sabe para dónde va, entonces ya sabe cuál es el camino a coger. No importa si hay problemas, dificultades, pero uno sabe cuál es el camino y hacia allá va. Cosa distinta si tú sales con una mochila al hombro y no sabes ni para dónde ir, pues tomar un mal camino, un buen camino, y entonces de pronto no realizar lo que viniste a hacer a este mundo, a este planeta, que tu misión de vida es totalmente maravillosa. Bueno, ahora vamos con mis queridos amigos y amigas que preguntan por su economía en este preciso momento. Estas 4 primeras cartas es lo que tú estás viviendo ahorita, en este preciso momento. Y estas 4 siguientes es lo que te espera a ti en un futuro más bien cercano y el consejo de tus guías espirituales. Bueno, en este momento al parecer tú estás viviendo una buena posición económica, estás viviendo los resultados de tu trabajo sin problemas, sin dificultades. Eres una persona totalmente apasionada, soñadora. Pero mira que podría ser que a ti te estén ofreciendo algún negocio, algo extraño, con cosas poco éticas para poder lograr seguir más adelante con tu crecimiento económico, con el negocio o el emprendimiento que tú tienes. No lo hagas, no lo hagas porque te podría resultar de una mala manera. Mira que las cartas de arriba todas son oros, el único que está al revésito es este que te aconseja eso, o que no lo vayas a hacer. Si lo estás haciendo, salte de esta situación porque mira que tienes buen prospecto para poder salirte ya mismo y no tener tantos problemas. Mira que tienes el apoyo de varias personas, muy seguramente Tauro, Capricornio, Virgo, buenas personas que te ayudan a seguir creciendo, pero entonces no te vayas a meter en cuestiones ilegales. Y si la cuestión es que ya tienes algún negocio, fíjate bien si tienes los documentos al día, si son legales, los permisos, los impuestos, toda esta cuestión que hay que tener para un negocio que sea legal. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano?
Mira que le vas a hacer frente a todos los problemas y dificultades que tú tengas y eso te va a traer como resultado a ti un buen desenlace en cualquier situación, dificultad, escollo que tengas en tu actividad económica, vas a salir súper bien. Ten mucho cuidado de ciertas personas superficiales y egoístas que a raíz de tu éxito económico se van a querer acercar a ti y no con muy buenas intenciones. Son personas que se van a acercar a ti solamente para sacar una buena tajada de esa buena suerte que tú estás teniendo, pero no trabajando a tu lado, sino simplemente sacando así, sacando. Entonces, bueno, ten mucho cuidado con eso. El consejo de tus guías espirituales, que tengas cuidado con esas personas egoístas que pueden ser muy seguramente que te quieran engañar, que te quieran estafar literalmente, que te quieran ofrecer algún tipo de negocio, alguna cosa. Y la verdad es que eso no va a resultar de muy buena manera. Estas personitas podrían ser del signo Sagitario, Aries o Leo. ¿Bueno? Vamos a ver qué te dicen los angelitos el día de hoy con respecto a tu economía. Bueno, este angelito es súper especial para la economía. Dice, iniciarás un nuevo ciclo. Mira, aquel negocio o aquel emprendimiento o aquella renovación de tu negocio o de tu actividad económica va a ser súper buenísima, súper espectacular. Esos angelitos te está diciendo tu valor servirá al inocente. Mira, van a haber personas que a las cuales tú vas a poder defender igual a ti mismo de estas personas que te van a querer de pronto engañar, estafar, no solamente a ti, sino a otras personas y también vas a poder ayudar a estas personas que no sean víctimas de estos personajes como tan malintencionados que lo único que buscan es el dinero fácil, no sudarla, sino sacar tajadas de donde pueden de una manera totalmente fácil. Bueno, mis queridos amigos y amigas, esa ha sido la lectura para el día de hoy. Les mando muchas bendiciones y los espero en una próxima oportunidad.